Para comprender el mundo que vamos a explorar, es imperativo despojarse de las nociones modernas de Estado, ley y poder. Nos adentraremos en el Regnum Francorum, el reino de los francos, una entidad política forjada en las cenizas del Imperio Romano de Occidente, pero gobernada según costumbres germánicas que a menudo parecían contradecir la herencia romana que pretendían adoptar. La raíz de la inestabilidad crónica de esta era radicaba en la ley sálica de sucesión. A diferencia de la primogenitura, que más tarde consolidaría los reinos europeos, los merovingios practicaban la herencia partible. A la muerte de un rey, el reino era considerado patrimonio privado y se dividía entre sus hijos varones. Este sistema, si bien equitativo desde una perspectiva familiar, era una receta para el desastre político. Convertía a los hermanos en rivales instantáneos, a los sobrinos en amenazas y a las fronteras en líneas efímeras dibujadas por la espada. Los reinados de los hijos de Clodoveo y sus nietos fueron una sucesión casi ininterrumpida de guerras civiles, donde la traición era una herramienta de Estado tan común como los tratados. El poder del rey merovingio no era absoluto ni burocrático. Se basaba en el carisma personal, el éxito militar y, fundamentalmente, la capacidad de recompensar a su séquito de guerreros, sus leudes, con tierras y botín. Un rey que no lideraba exitosamente en batalla o que no podía distribuir generosamente la riqueza, perdía rápidamente su lealtad y, con frecuencia, su vida. En este caldero de ambición, violencia y alianzas frágiles, emerge una figura cuya vida parece una encarnación de la brutalidad y la astucia de su tiempo, Fredegunda, reina de Neustria. Su historia no comienza en los salones de mármol de una corte real, sino en la oscuridad del servicio. Fredegunda ingresa en los anales de la historia como sirvienta en el palacio del rey Chilperico y de Neustria. Chilperico, uno de los nietos de Clodoveo, era un monarca de complejas contradicciones. Se enorgullecía de su conocimiento del latín y de componer poesía, pero gobernaba con una crueldad arbitraria y una paranoia que lo hacían temido y despreciado. Fue en este hombre, poderoso pero de carácter débil y fácilmente influenciable, donde la joven sirvienta vio su oportunidad. Las fuentes no describen a Fredegunda simplemente como una mujer hermosa, sino que aluden a una inteligencia penetrante y a una voluntad de hierro. No se contentó con ser una amante real, se posicionó como una confidente indispensable, una mente estratégica que alimentaba las ambiciones del rey mientras tejía las suyas propias. Su primer gran obstáculo era la estructura de poder existente, personificada en la reina Audovera. Audovera era una esposa franca, que había cumplido con su deber dinástico al proporcionar a Chilperico varios hijos, entre ellos los príncipes Teodeberto, Meroveo y Clodoveo. Para Fredegunda, Audovera y sus hijos representaban una barrera infranqueable hacia la legitimidad y el poder supremo. Su eliminación no fue un acto de violencia directa, sino una obra maestra de manipulación psicológica y canónica. El plan se ejecutó con una precisión escalofriante. Sabiendo que la reina Audovera estaba embarazada, Fredegunda, con una estudiada deferencia, le sugirió que, dada su alta alcurnia, ninguna otra mujer en el reino era digna de ser la madrina de su futuro vástago. La propia reina, argumentó Fredegunda, debería sostener al infante sobre la pila bautismal. Audovera, posiblemente halagada y sin percibir la trampa, accedió. Al hacerlo, sin saberlo, selló su destino. Según el derecho canónico de la época, actuar como madrina de un niño creaba un lazo de parentesco espiritual, una compaternidad, con el padre del niño. Esta relación era considerada un impedimento para el matrimonio. Cuando Chilperico regresó de una campaña militar, Fredegunda se aseguró de que el rey fuera informado de esta infracción. Ya fuera por una piedad genuina, por conveniencia política o por la incesante influencia de su amante, Chilperico utilizó la transgresión como pretexto. Audovera fue repudiada, despojada de su estatus y sus riquezas, y recluida a la fuerza en un convento en Le Mans. Sus hijos, ahora hijos de una reina caída en desgracia, quedaron en una posición vulnerable en la corte, bajo la mirada vigilante de la mujer que había desterrado a su madre. Con Audovera neutralizada, el camino parecía despejado, pero la política dinástica de los reinos francos intervino. El hermano y acérrimo rival de Chilperico, Sigeberto, rey de Austrasia, había fortalecido su posición al casarse con una princesa visigoda de Hispania, la formidable Brunilda. Este matrimonio no solo le confirió prestigio, sino también una alianza poderosa. Chilperico, consumido por la envidia, decidió que él también necesitaba una esposa de igual rango. Su elección recayó en la propia hermana de Brunilda,
la princesa Galsuinta. La llegada de Galsuinta a Neustria fue un evento de gran pompa. Viajó desde Toledo con un vasto séquito y una dote inmensa, que incluía ciudades estratégicas como Burdeos y Cahors. Representaba la esperanza de la paz y la estabilidad. Sin embargo, lo que encontró en la corte de Chilperico fue un ambiente tóxico, dominado por la presencia ominosa de Fredegunda, quien, a pesar del nuevo matrimonio del rey, se negaba a ceder su influencia. Galsuinta, educada en la más formal corte visigoda, se sintió profundamente humillada y ultrajada. Según Gregorio de Tours, nuestro principal cronista, la joven reina se quejaba amargamente a Chilperico de las constantes afrentas y de tener que compartir el favor de su esposo con una mujer de origen servil. Finalmente, exigió que se le permitiera regresar a su hogar en Hispania, con la condición de que se le devolviera su dote. Esta demanda representaba una crisis inaceptable para Chilperico. La pérdida de las ciudades y la riqueza de la dote era un golpe económico y estratégico, y la partida de su esposa, una humillación diplomática de la que difícilmente se recuperaría. Para Fredegunda, la situación era aún más simple. Galsuinta era una amenaza existencial. La solución, como llegaría a ser característico en la carrera de Fredegunda, fue drástica y definitiva. Una mañana, la reina Galsuinta fue encontrada muerta en su lecho. Las fuentes coinciden en que fue estrangulada por un sirviente, pero nadie dudó de quién había dado la orden. El rey guardó un luto superficial y, en un acto que escandalizó incluso a la relajada moral de la corte merovingia, tomó a Fredegunda como su esposa legítima y la coronó reina de Neustria. El ascenso de la sirvienta estaba completo, pero su corona estaba manchada con la sangre de su predecesora. Este asesinato no fue un simple crimen palaciego, fue el casus belli que encendió una guerra de 40 años. En Austrasia, la noticia de la muerte de su hermana transformó el dolor de Brunilda en un juramento de venganza inquebrantable. La rivalidad entre estas dos mujeres, una reina por derecho de nacimiento y la otra por intriga y asesinato, se convertiría en el eje central sobre el que giraría el destino de los reinos francos. La guerra que siguió fue multifacética. Hubo campañas militares abiertas, donde los ejércitos de Neustria y Austrasia se enfrentaron. Pero Fredegunda, entendiendo la debilidad militar de su esposo en comparación con el competente Sigeberto, perfeccionó un estilo de guerra asimétrica. Cuando las fuerzas de Sigeberto invadieron Neustria, conquistando territorio y llevando a Chilperico al borde de la abdicación, Fredegunda desplegó su arma más efectiva. Reclutó a 2 jóvenes, probablemente esclavos o siervos a los que prometió libertad y riquezas, y los preparó para una misión de infiltración y asesinato. Les proporcionó escramasaxi, los cuchillos cortos y anchos típicos de los guerreros francos, y les dio instrucciones precisas. Las hojas, según se informa, estaban cubiertas con veneno para garantizar la letalidad del ataque. Los asesinos se hicieron pasar por desertores o peticionarios y lograron acceder al campamento de Sigeberto en el momento de su mayor triunfo, en Vitry en Artois. Mientras el rey de Austrasia celebraba su victoria inminente, a punto de ser alzado sobre el escudo por sus nobles en señal de aclamación como rey de toda Neustria, los 2 jóvenes se abalanzaron sobre él, hundiéndole las dagas envenenadas. Sigeberto I de Austrasia murió en medio del caos. Su ejército, repentinamente sin líder, se desintegró. La invasión se detuvo. Chilperico se salvó, y Fredegunda no solo había ganado la guerra, sino que había establecido su reputación aterradora. Brunilda fue capturada, junto con su joven hijo Childeberto II. Sin embargo, su cautiverio fue breve. Logró escapar y regresar a Austrasia, donde aseguró la regencia para su hijo y continuó la lucha. Fue en este periodo que se produjo uno de los episodios más dramáticos de la saga. Meroveo, el segundo hijo de Chilperico y la exiliada Audovera, vio en la cautiva Brunilda una oportunidad. En un acto que mezclaba el desafío a su madrastra, la ambición personal y quizás un afecto genuino, Meroveo se casó con la viuda de su tío y enemiga jurada de Fredegunda. La ceremonia fue oficiada por el obispo pretestato de Rouen. La reacción de Fredegunda fue de una furia volcánica. La unión de Meroveo y Brunilda creaba una nueva y poderosa facción que amenazaba directamente el futuro de sus propios hijos con Chilperico. La persecución de Meroveo se convirtió en su principal prioridad. Lo acusó de brujería y traición, obligándolo a huir. El príncipe buscó asilo en la Basílica de San Martín en Tours, uno de los santuarios más sagrados de la cristiandad occidental. Se produjo un tenso enfrentamiento, poniendo a prueba los límites del poder secular frente al derecho de asilo eclesiástico. Finalmente,
Acorralado y sin escapatoria, Meroveo convenció a su propio sirviente de que le diera muerte para no sufrir la tortura y la humillación a manos de Fredegunda. Con Meroveo eliminado, Fredegunda centró su atención en el último hijo superviviente de Audovera, Clodoveo. La oportunidad se presentó cuando una epidemia de disentería causó la muerte de los propios hijos pequeños de Fredegunda y Chilperico. En su dolor y paranoia, o quizás como un pretexto cínico, Fredegunda acusó a Clodoveo y a su círculo de haber causado las muertes mediante hechicería. Fue arrestado, torturado para obtener una confesión y, finalmente, asesinado en secreto. Su cuerpo fue arrojado al río Marne. Para completar la purga, Fredegunda envió sicarios al convento donde Audovera había vivido durante años y la hizo asesinar. Con esta serie de actos, la primera familia de Chilperico fue sistemáticamente erradicada. El camino para que un hijo de Fredegunda heredara el trono estaba, finalmente, despejado. La audacia de Fredegunda alcanzó su cenit en su confrontación con la Iglesia. El obispo Pretestato, que había desafiado su autoridad al cazar a Meroveo y al condenar sus crímenes, se convirtió en un objetivo. Primero, intentó deponerlo a través de un concilio de obispos, acusándolo de violar los cánones. Pretestato se defendió con una valentía que asombró a sus pares, dirigiéndose directamente a Fredegunda con advertencias proféticas. Frustrada por la vía legal, recurrió a la daga. Durante la solemne misa del domingo de Pascua, mientras el obispo se arrodillaba en oración ante el altar de su propia catedral en Rouen, un asesino contratado se le acercó por la espalda y lo apuñaló. Pretestato, moribundo, fue llevado a sus aposentos, donde tuvo tiempo de culpar directamente a la reina por su muerte. Fredegunda, en un acto de cinismo supremo, lo visitó en su lecho de muerte, ofreciéndole los servicios de sus propios médicos, un gesto que todos interpretaron como una forma de asegurar que la herida fuera, en efecto, mortal. El asesinato de un obispo, en el altar, en el día más sagrado del calendario cristiano, fue un acto de una impiedad tan profunda que envió una onda de choque a través de toda la cristiandad galorromana. La violencia que Fredegunda había desatado eventualmente la alcanzó de la manera más íntima. En el año 584, el rey Chilperico y fue asesinado a su regreso de una cacería. Las circunstancias son turbias. Algunos historiadores sugieren que fue una venganza de Brunilda, otros, que fue un noble agraviado. Sin embargo, la sospecha más fuerte ha recaído siempre sobre Fredegunda. Se dice que el rey había descubierto su adulterio con un noble de la corte llamado Landerico y que planeaba repudiarla. Fiel a su naturaleza, Fredegunda habría actuado primero. Su posición era ahora más peligrosa que nunca. Era una reina viuda, universalmente odiada, protectora de un único hijo infante, el futuro Clotario II. Su caída parecía inevitable. Pero fue en este momento de crisis extrema cuando demostró su extraordinario genio para la supervivencia política. Con una velocidad asombrosa, aseguró el tesoro real, la fuente de todo poder, y huyó con su hijo a la Catedral de París, reclamando el derecho de asilo. Desde allí, hizo un llamado desesperado al rey Gontrán de Borgoña. Gontrán, hermano de Chilperico, era un hombre piadoso que despreciaba a Fredegunda y sus crímenes. Sin embargo, ella no apeló a su compasión, sino a su pragmatismo. Le presentó a Clotario como el legítimo heredero de Neustria y le advirtió que si él permitía que Brunilda y el reino de Austrasia absorbieran Neustria, su propio reino de Borgoña sería el siguiente en ser amenazado. Gontrán, atrapado entre su aversión por Fredegunda y su miedo al creciente poder de Austrasia, aceptó a regañadientes convertirse en el protector del niño rey, y por extensión, de su madre. Durante los siguientes años, Fredegunda gobernó como regente. Continuó su guerra en la sombra contra Brunilda, enviando múltiples asesinos para eliminarla a ella y a su hijo, Childeberto II. Estos intentos, aunque a menudo infructuosos, mantuvieron a sus enemigos en un estado de alerta constante y demostraron su inquebrantable determinación. Y entonces, tras una vida definida por la sangre y la violencia, llega la última y más profunda ironía. Fredegunda, la reina de las dagas, no murió por la espada ni por el veneno. En el año 597, después de haber consolidado con éxito el poder para su hijo y haber sobrevivido a casi todos sus enemigos, murió de causas naturales, en su palacio de París. Fue enterrada con todos los honores debidos a una reina madre en la prestigiosa abadía de Saint-Germain-des-Prés, un destino pacífico que desmiente la brutalidad de su vida. Su victoria final fue póstuma, pero absoluta. Su gran rival, Brunilda, vivió para ver un final mucho más espantoso.
En el año 613, ya con más de 70 años, fue capturada por el hijo de Fredegunda, Clotario II. Alimentado por el odio heredado de su madre, Clotario la acusó de la muerte de no menos de 10 reyes y príncipes francos. La sometió a 3 días de humillación y tortura frente a su ejército. Finalmente, la ataron por el cabello, un brazo y una pierna a la cola de un caballo indómito, que fue fustigado para que la arrastrara y descuartizara sobre las rocas. Con la eliminación de Brunilda y su linaje, Clotario II, el hijo de la sirvienta, reunificó todo el Regnum Francorum bajo su único gobierno, convirtiéndose en el rey más poderoso desde su bisabuelo Clodoveo. La sangre de Fredegunda, y no la de sus rivales de noble cuna, fue la que definió el futuro de la monarquía franca. En conclusión, la figura de Fredegunda desafía una categorización simple. Indudablemente fue una tirana, una maestra de la intriga y una asesina en serie política. Sin embargo, juzgarla únicamente a través del prisma de la moral moderna es un anacronismo. Fue un producto de su tiempo, una era en la que el poder era efímero y la supervivencia exigía una crueldad preventiva. Nació sin poder, sin estatus y sin alianzas en un mundo gobernado por hombres violentos. Utilizó las únicas herramientas a su disposición, su intelecto, su voluntad y una total ausencia de escrúpulos, para forjar un imperio para su hijo. Su vida no es una lección de virtud, sino un estudio de caso aleccionador sobre la naturaleza del poder en uno de los periodos más oscuros y formativos de la historia de Occidente. Su legado, escrito con sangre y acero, es la prueba de que en el brutal tablero de ajedrez merovingio, la superviviente más implacable fue, en última instancia, la que dio jaque mate a la historia.